Bueno, acá tengo las preguntas que los muchachos y las muchachas fueron haciendo. Entonces la idea es que yo le vaya haciendo algunas preguntas. Bien. Y yo trato de contestar. Exacto. En principio, bueno, José María, agradecerle, como ya le hemos dicho, el haber aceptado esta propuesta de llevar el nombre de la generación. Para nosotros es un gusto realmente poder intercambiar con usted. El área esa del agradecimiento de estas circunstancias me parece que es exclusiva de mi parte. El agradecido soy yo, y lo hago con mucha alegría por un montón de cosas que detallarlas es difícil y es poco inútil. Pero tal vez la más, la que aparezca en primer término sea la condición de maestro. A mí me gusta comprobar, a pesar de que ocurre durante toda gran parte de mi vida eso con frecuencia, palpar la respuesta que tiene el maestro en medio de la sociedad. Y me gusta cuando, no a Valdía, pero a un maestro, de alguna manera encuentran cómo responder a lo que nuestro trabajo nos lleva a realizar en el medio social. Qué bien. Sí, la primera pregunta venía un poco en relación a esto, ¿no? ¿Cómo usted se definiría? ¿Quién es José María Ovaldía? Bueno, autodefinirse es muy difícil, ¿no es cierto? Pero vamos a terminar en mi condición de maestro, que seguramente ha sido la determinante para que estas circunstancias se den. Yo fui un maestro. Digo porque fui un maestro porque pienso en mi vida anterior a mi oficio y no encuentro ahí nada que me reclame un recuerdo especial. En cambio de mi vida transcurrida dentro del salón y las adyacencias y las respuestas que vienen del entorno de cada uno de los que compartieron un salón conmigo en algún momento, esas sí tienen preferencia y seguramente son las que se ganan en este momento. Muy bien. Y hay una serie de preguntas que se las voy a leer todas juntas porque están todas muy relacionadas y después vamos pasando por distintos lugares. ¿Cómo nace su vocación? ¿En qué momento supo que era esto a lo que quería dedicarse? ¿Cuál fue el proceso que tuvo que pasar para conseguir hacer lo que le gusta, lo que le gustaba y lo que le gusta, en una época en la que se veía mucho mejor lo lucrativo y no tanto lo cultural o lo educativo? ¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura? ¿Te inspiró alguna persona o alguna situación en particular? ¿Cómo fue la infancia y qué recuerdos tiene? Es un cúmulo de preguntas, pero que abarca la idea de la vocación. Bien, trataremos de dar una respuesta a todo lo que contiene esta pregunta, y si queda algún detalle que note que me olvidé, me lo recuerda. Perfecto. Pienso en la vocación primero, porque no es que uno busque una singularidad en la experiencia de uno, sino que simplemente creo yo que la hubo, porque en el comienzo de mi camino como maestro obedeció simplemente a solucionar la solución de la expresión de mi vida, fundamentalmente respondiendo a urgencias concretas y materiales, donde a veces elementos como la vocación no funcionan o no ocupan un primer plano.
Lo de la vocación puede decirse que vino después de haber comenzado mi camino hacia el magisterio. Incluso una etapa bastante avanzada de mis estudios. Ahí descubrí lo que era. Yo había llegado al magisterio simplemente por razones de circunstancias. Necesitaba trabajar. Se me habían ido unos cuantos años sin que se definiera un lugar adecuado a mis apetencias, modestas por cierto, pero mínimas, hay que tenerlas. Y el tiempo se iba y yo no tenía rumbo definitivo. Y accidentalmente me pusieron, alguien conversando me puso en el rumbo del magisterio, que lo comencé tal vez irreflexivamente, o sin reflexionar lo que pareciera que hay que reflexionar un hecho tan importante, ¿no? Y lo comencé y los comienzos no me despertaban nada en especial. Y yo no me formulaba felizmente con frecuencia la pregunta, ¿por dónde voy? ¿Iré bien? Esto está bueno. Hasta que un día las circunstancias me lo pusieron en evidencia. Que fue la primera vez que yo entré a actuar como maestro, diciendo en el concepto maestro, salón, aula, gente que lo escucha, uno habla y aquello busca una respuesta y en una de esas la logra. Y ese es el fermento, fue para mí el fermento de la cosa. Mucho más de lo que yo pensaba conseguir cuando me tocó actuar por primera vez. Ya en la parte próxima al fin de nuestros estudios, nos tocó dar lo que se llamaba la lección de crítica. Era la primera lección frente a la directora de la Escuela de Práctica y el Cuerpo Instructivo. Tuve la suerte que me dejaran en libertad para elegir el tema. Y yo elegí un poema que yo quería mucho, Las Carretas, de Juan José Morosol. Y me fue muy bien. Qué bueno. Me fue muy bien en el sentido de que tuve de parte de los niños una respuesta mucho más importante en todo sentido de lo que yo esperaba. Y fue alguien, no sé qué, me dijo, es que aquí está la cosa. Aquí está la cosa. Podría decirse que recién en ese momento empieza a vivir y a impulsar la vocación, en mi caso. Hasta ahí había ido cumpliendo un camino que buscaba una salida que no se sabía cuál era y que ese día se marcó con una claridad más que llamativa, ¿no? Atractiva. Ya cuando tenía gran parte del camino realizado hacia ello. Quiere decir que puede decirse que fui un maestro sin vocación, que la vocación vino después. Ahí va. Cuando aparecieron los contenidos de la vocación, cuando aparecieron elementos que nos daban a uno la certeza de que había una comunicación entre lo que yo decía y hacía y lo que escuchaban y me rodeaban. Y ahí comenzó ese camino a comenzar a escribir. Lo de comenzar a escribir fue como consecuencia, es decir, de ahí en adelante puede decirse que todo lo que yo he sido ha sido por ser maestro. Lo de comenzar a escribir sí, fue indudablemente. Incluso entré por la puerta, una de las puertas que se considera más angustas, más estrechas en el mundo de la literatura. Empecé por la poesía, pero
Tengo en mi descargo que lo hice respondiendo a las circunstancias y no porque buscara una expresión mía que de alguna manera llamara la atención a alguien. Por eso de atención mismo fue que, es decir, concretamente yo llegué para trabajar en una clase un poema sobre el otoño de don Antonio Machado. Lógicamente, un hermoso poema, no podía ser de otra manera. Y marchó todo bien, pero no sé si uno encontró que era poco, que había marchado todo bien, pero que don Antonio merecía algo más, porque yo no había encontrado el camino correcto para llevar elementos del poema a la recepción de los niños en la medida en que se precisaba, o que merecía don Antonio Machado. Y entonces se me ocurrió una cosa que no era muy racional. Se me ocurrió que de repente, si uno conseguía elaborar unos versos que en una de esas llegaban hasta hacer un poema, sobre ese tema, no por calidad poética, sino fundamentalmente por manejo del lenguaje más habitual, más cercano, más simple, mucho menos poético, mucho menos importante, porque no hablemos de eso, porque no es el camino de equiparar, sino de decir lo mismo de otra manera, a ver qué pasaba. Y funcionó. Funcionó. El poema El otoño mío anduvo en mi trabajo manejado por mí. Anduvo bien, tuvo buena respuesta. Y eso me alentó mucho. Y por ese camino fue que comencé a escribir. Lo de la prosa vino después, porque un día una niña me hizo una pregunta que tuvo una respuesta que todavía la sigo dando quizás. Maestro, ¿y usted dónde fue niña? Porque y digo, ¿por qué me preguntas eso? Y dice, porque usted dice mucho pa. ¿Cómo? Usted dice mucho pa. Digo, no. Yo digo, para también. Sí, dice, pero mucho menos. Y yo no tenía respuesta para qué. Pero bueno, me salió la que correspondía. Digo, mira, debe ser porque yo empecé a estudiar tardíamente. Yo entré al liceo a los 21 años. Y hasta entonces toda la gente, o la gran mayoría de la gente que me rodeaba decía pa. Sabían perfectamente que debe decirse para, pero decían pa. Y bueno, y yo respondía con eso. Nunca consideré el problema, digo, lo estoy viendo ahora, pensando en él. Ah, sí. ¿Y usted dónde fue niño? Y ahí se me complicó la cosa porque tenía que contestarle, pero la pregunta era muy grande. Y bueno, y la respuesta, vaya a saber cuánto tiempo duró. Pero empecé a contarle de mi pueblo y empecé a contarle de mi río, por mi pueblo. Mi pueblo tiene un río, tiene un arroyo, allí cerquita, en la orilla. Y empecé a hablar de esas cosas y de cómo jugábamos.
y de nuestros juegos, y de que no había juguetería, y que las cometas las hacíamos nosotros, no las comprábamos, no se vendían, la cometa no era una cosa de venta. Hasta los trompos hacíamos nosotros, porque en esas épocas se produjo una revolución muy chiquita que tal vez la historia no la va a registrar. Pero ya les recuerdo porque es parte de mi vida. Aparecieron las camas de bronce y empezaron a desaparecer las de madera, que hasta entonces eran de madera, con aquellos espaldares con unas perillas que le faltaba la puja para hacerse un trompo. Así que, bueno, le fui transmitiendo ese rumbo. Y un día entró un maestro a mi salón a buscar algo y yo estaba hablando de los trompos casualmente. Y entonces se quedó en el salón. Los niños de él estaban en gimnasia en el patio. Bueno, y después a la salida me dijo, che, dice, qué bueno eso de los trompos, contás lindo. Bueno, esas cosas que dan cierto trabajo aceptarlas. Dice, ¿querés que yo traiga a mi clase un día y contás algo? ¿Y de qué? Y yo pensé, contarte los trompos, contar las cometas. Bueno, y yo conté de las cometas, de las mías, de las de mis amigos, la del mejor cometero del grupo, la del día que él construyó lo que él entendía que era la mejor cometa de su vida, de cómo conmovió aquella decisión, y cuando la cometa de él se alzó por primera vez, fuimos todos a remontar la cometa. ¿No? Un acontecimiento. Y bueno, y ahí fue que, no sé si fue ese maestro, pero alguien en algún momento me dijo que yo era un muy buen narrador oral. Yo lo acepté sin problemas porque lo adjudico al tema. Claro. Es decir, era un tema que no puede fallar. Claro. Nunca falló. Ni ante los niños ni ante los adultos. Uh-huh. Esos recuerdos de una infancia que desapareció totalmente porque el escenario es otro y porque las cosas pasan. Bueno, me llevó a narrar de esas épocas y de otras, y conversaciones con amigos. Hasta que un día, no sé quién fue, algún amigo que eso tenés que escribirlo. Eso no se puede perder. Y empezamos a escribir sobre esas cosas. Se puede decir que la mayor parte, la enorme mayor parte de lo que yo escribí carecía prácticamente de inventiva, no era nada más que escribir recuerdos vividos. Yo no creaba nada, no recordaba, pero servía. ¿Con qué sencillez se puede hacer tanto, no? Sí, sobre todo tal vez pienso yo, no me gusta mucho ponerme a pensar en mis cosas, ¿no? Pero pienso yo que bueno, porque yo no tenía un lenguaje literario, ni buscaba eso, ni buscaba literatura. Buscaba compartir con alguien algo que me había hecho muy feliz a mí cuando era niño, como tirar un trompo, remontar una cometa, ¿no?
Y a veces daba con otro que tenía la misma experiencia, bueno, y era aquello del compartir, y enriquecía mi narrativa con lo que me decía el otro que estaba, elementos que pertenecían a una experiencia igual a la mía. Y eso le va a uno dando familiaridad con todo. Ya la tiene, pero recuerda, renace. Claro, exacto. Una familiaridad muy linda, muy cálida, con toda una cantidad de años en los cuales uno tuvo, porque los años pasan y ofrecen de todo, tuvieron oportunidad de ofrecer unos momentos hermosos. Claro. O memorables por una razón u otra. Por algo siguen viviendo en nuestra memoria. Y por ahí salió la cosa, ¿no? Poetas, y se puede llamar poeta quien ha hecho algunos versos, y escritor dentro de los mismos cánones, si se puede decir eso, por haber sido maestro. De la poesía, más claramente todavía, como elemento de trabajo cotidiano, que para mí pasó a ser eso. Porque incluso yo trabajé siempre sexto año, porque cuando yo comencé a trabajar, no sé por qué esto habría que estudiarlo, los niños de sexto, había en sexto niños más grandes, y ya las maestras no los preferían afectivamente porque se comunicaban con cierta dificultad. Entonces, bueno, recuerdo claramente que me pasó a mí, después vi que pasaba muchas veces pero la primera escuela que fui, sexto, me dijo la maestra, me vení macanudo para sexto. Y bueno, y eso me llevó a transitar mucho los recuerdos de esas edades. Y seguramente salió en un lenguaje comprensible y capaz de despertar las ganas o el lindo haberlo vivido para poderlo contar, ¿no? Que tal vez ese es el secreto de muchas de las cosas que yo llevo escrito, que tienen experiencias que no son originales precisamente. Un caso que parecería que lo fundamental, o uno de los elementos fundamentales al pensar en crear literariamente, es la búsqueda de cierta originalidad. Bueno, esto tal vez que no sea otra cosa que lo no original, revertido con el calor del recuerdo querido. Exacto. Simplemente. Otro bloque de preguntas. A ver. José María. Si queda algo, usted me dice. Sí. ¿Qué se siente contribuir de modo excepcional con las culturas y artes en sus diversas modalidades? ¿Qué significa para usted haber sido galardonado con reconocimientos tan importantes? Gustándote tanto el mundo de las letras, ¿cómo se sintió haber sido presidente de la Academia Nacional de Letras? ¿Qué sintió en el momento que le informaron que era parte de la RAE? ¿Cuál fue su inspiración para lograr su crecimiento profesional y realizar trabajos tan importantes como, por ejemplo, el formar parte de la Real Academia Española o de escribir poemas presentados por cantantes reconocidos a nivel nacional y regional como los olimareños, entre otros? Hay una cosa que está en todo eso, en todas las experiencias, que son de diversas índoles, pero es la alegría, una alegría muy grande, y una alegría que no es que uno haga literatura en este momento. Una de esas alegrías que uno dice, bueno, esto
esto para mí solo no puede ser. Aquí hay otras cosas. Algo me ayudó, algo me puso acá. Nunca pensé mucho en si merecía o no merecía, nunca quise entrar en ese terreno, tal vez porque no tenía certeza de encontrar una respuesta satisfactoria, ¿no? Lo tomé porque siempre se me simplificaron las cosas diciendo, bueno, entre las condiciones del hombre está la generosidad, ¿no? Alguien me vio y le despertó la generosidad y entendió que esto merecía tal cosa, y entonces me empezaron a venir recompensas que yo no esperaba y que algunas jamás había pensado en ellas. No sé si alguna, no quiero exagerar, pero incluso alguna puedo no haber pensado en ella hasta el momento que se me presentó. No pertenecía a mi mundo. Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en la Academia de Letras. Nunca se me ocurrió. Y y me dio una alegría muy grande porque lo que yo había escrito en ese momento era un libro que yo quería muchísimo, o quiero muchísimo. Se llama 20 mentiras de verdad. Y es un cuento de cuentos que yo escuché en mi pueblo cuando era niño. Y ese libro me puso en la Academia de Letras. Porque en la Academia de Letras existe una comisión permanente que tiene como trabajo estudiar todo el libro que aparece y que permite sospechar que en una de esas algo hay que pueda servir. Y las 20 mentiras de verdad fueron a dar al torrente que desembocaba en eso. Y yo había escrito las 20 mentiras de verdad, o escribí las 20 mentiras de verdad, en el lenguaje que yo las había oído. No podría haberlo hecho de otra manera, porque para mí eran así. Y ocurre que ese lenguaje contenía una serie muy grande, muy importante de palabras, de voces, de expresiones, que eran o regionalismos muy estrechos, o eran expresiones que por los años transcurridos entre mi niñez, mi infancia, cosas que venían de otras infancias, le daban un sabor añejo y grato. Es decir, el lector se encontraba con ellos y le agradaban porque integraban también su recuerdo. Pero algunos de ellos aparecían como oscuros, como abstrusos. Y alguien dijo que el autor estaba vivo y que si lo invitaban iría a explicarlo. Y yo fui lindísimo, una experiencia maravillosa. Felizmente nuestra academia tiene la solemnidad casi que en el nombre, nada más que ven. Pero es un ámbito muy llano, y la recepción fue muy grata y muy viable, muy de hablar con soltura.
una soltura de quien sabe muchísimo, aunque así no sea en la realidad. Está hablando de lo suyo, está hablando... Bueno, explicamos lo que podría decirse el vocabulario de las 20 mentiras de verdad. Y eso se hizo en varias sesiones, porque, bueno, empezamos a trabajar y llevábamos 2 horas y pico de trabajo y no estábamos todavía ni del lado adentro del problema. Entonces, eso hizo, repito, que hubo que hacer varias sesiones, de forma tal que cuando terminamos con las 20 mentiras de verdad, yo ya llevaba muchas idas a la academia. De forma tal que, creo yo, porque después yo todavía no tenía otras cosas, creo yo que fue el elemento determinante de que alguno de los miembros de la academia, habiéndose generado una vacante, propusiera mi nombre y yo, gracias a mi librito, pasara a ser miembro de la Academia de Letras. Y honestamente, no hablemos en posible creencia, en merecimiento, nada de eso, pero no me resultó nada incómodo porque a través de esos tantas veces que habíamos ido, los momentos que compartimos con aquella gente y otros momentos que compartimos con algunos de ellos después de estar o en un encuentro accidental, habían en mí impregnado un ámbito en que no había elementos que provocaran temor o inhibición. Es decir, iba a un ambiente familiar, donde yo había sido tratado bien, donde no había peligro, ¿no? Porque no se me ocurrió pensar en la honra y en todo eso, porque aquello se me había hecho bastante familiar. Es decir, tal vez que la solemnidad y todas esas cosas que tuvo el momento de mi ingreso en la... estaban. Lo que pasa es que tenían otras formas, se sentían de otra manera, porque no es que uno dijera merezco o no merezco nada, no. Es algo que me da gente amiga, y por ese camino todo se recibe bien. Así que fue una alegría muy... no estruendosa, no de risa, sino de esas alegrías que caminan por todo dentro de uno. Y que, por suerte... Y lo de la presidencia, bueno, no me apabulló, pero sí pensé, porque, bueno, recordé el nombre de presidentes que había habido, ¿no? Y son personajes de los más altos de nuestra literatura. Pero nunca se me ocurrió pensar que viniera por ese lado la idea de los que me propusieron y me votaron. Seguramente vino por senderos de la amistad, del compartir el tiempo, de tener la certeza de que se estaba hablando con alguien que estimaba en la misma dimensión que ellos lo que hacía la academia y el trabajo de la academia, y que era eso simplemente. No entré, no sé por qué, no entré en aquello de la honra ni de nada. No quiero decir que fuera tan grosero como decir, bueno,
¿Qué otra cosa podían hacer? No se trata de eso. Pero sí lo tomé más, o me vino más como la actitud de un conjunto de amigos que la de una institución honorífica como esa. Y me fue mucho más llevadero. Cuando me llevaron incluso a la presidencia, mi alegría fue muy grande también. Y tiene que ver simplemente con que yo era del interior. Era del interior. Era de un pueblo que había dado otros presidentes hacía mucho, como don Pedro Leandro Ipuche, por ejemplo, ¿no? Y entonces, yo qué sé, del año 50 yo no vivía en mi pueblo, pero mi pueblo seguía viviendo en mí, y sigue. Por eso fue una alegría mayor todavía, ¿no? Llegar a la presidencia de la academia. Un poco en relación a esto y alguna cosa ya mencionaste, pero el siguiente bloque de preguntas tiene que ver, bueno, teniendo más de 90 años, ¿verdad? Sí, 95. 95. ¿Qué es lo que le trae más nostalgia al momento de pensar en los momentos de la juventud? Sí. Después, ¿cuánta o cómo es la relación entre lo que escribe y su vida? Y le preguntan, cuando va a escribir, ¿tiene alguna intención o idea en sus cuentos y narraciones? ¿O las razones de lo que le gusta transmitir va variando según el tiempo y la vida? Otra pregunta. ¿Cuál es su principal objeto de inspiración a la hora de escribir? ¿Y cuál fue el punto clave o crítico en su trayectoria de vida que hizo que su temática se focalice mayormente en la temática rural? Sí. Bueno, tal vez con el principio de todas las preguntas, que habla así, algo así como del motivo principal de la creación. La parte de mi vida, algo así, la parte de mi vida que yo aprecio, que siento más. Indudablemente mi infancia. Sí. Eso no tengo duda. Mi infancia es un periodo que yo lo tengo siempre patente. Si lo preciso o circunstancialmente nada más se me plantea un momento, lo veo como si estuviera transcurriendo ahora. En todos los sentidos. En el escenario, en los actores y en lo que mueve a los actores del recuerdo del momento. Mi infancia la tengo muy clarita y no tengo ninguna duda. Aún con momentos amargos, muy poquitos, y muchos de ellos dulcificados por el tiempo, que tiene esa virtud a veces, pero con total claridad, sí, con total claridad. Y creo que es el lugar donde uno fue feliz, realmente feliz. Y con una felicidad que, bueno, lógicamente no nos vamos a esperar que vuelva, porque sabemos que no. Y ahora, lo de la inspiración, a veces muchas cosas de las que yo he escrito, lo he hecho porque, ya lo dije anteriormente, conversando
cualquier circunstancia, incluso comiendo un asadito que hace un amigo, familiarmente, una rueda familiar. En la coincidencia con un amigo con el cual hace tiempo que no nos vemos, y aparece el te acordás. Bueno, sí, uno se acordaba. Y son recuerdos de tal naturaleza que no se quedan adentro, que salen. Es decir, se recuerdan y uno los dice, los repite, y el otro los conoce, los recuerda también. Pero es imposible no decirlo, ¿no? Y de repente por ahí uno que está escuchando y le dice, eso tenés que escribirlo, ¿no? Y resulta que en determinado momento uno tiene 2, 3, 4 o más hechos de ese tipo en el recuerdo. Entonces no sé si eso es vocación, pero simplemente en ese momento uno se convence de que sí, que vale la pena escribirlo. Y no se termina de aclarar bien si lo escribe con disfrute, sí, con un gozo muy grande, sí, porque en el origen tenés que escribirlo. Lo dijo un amigo, y con un disfrute, sí, pero sin pensar en ningún momento que uno está haciendo alguna forma de literatura, que lo es, porque no es que uno le huya la expresión literato, ¿no? Y esas cosas. Y esas cosas valen literariamente, valen, en su medida y en su categoría y todo, pero sin pensar en eso, pero con la alegría de poder hacerlo así, como y tanto eso se trasluce en un elemento de orden material del proceso de la escritura, que de repente poco se recuerda, que es la soltura, la facilidad, que viene de ahí, de la alegría, pienso yo, del recuerdo, que no hay dificultades. Eso se traduce en muy poquitas correcciones. Uno dice, bueno, voy a dejarlo ahí porque quién sabe lo que me salió. Lo leo mañana pasado, un día de esto, ¿no? Y ve que hay 2 o 3 cositas. O de repente, pero ¿cómo me olvidé de esto? Y lo pone. Es decir, un trabajo de perfeccionamiento mínimo. ¿Por qué? Bueno, porque todo es espontáneo, porque todo es una especie de fotografía del hecho que uno narra, ¿no? De repente, por vieja, tiene algún pedacito medio borroso por un lado, pero el total está lleno de cosas que lo llevan a uno a gustar, ¿no? Como la propia nostalgia, que una de las cosas que hay que aclarar es que la nostalgia tiene alegría dentro también, una alegría muy singular, pero la nostalgia no es pura añoranza triste. Exacto, exactamente. Acá haciendo un comentario en realidad de lo que usted ya mencionó al principio, de sus comienzos, una becaria dice: en una nota que leí en el diario El País, publicada en el 2016, expresaba que comenzó la preparatoria a los 20 años aproximadamente. ¿Sí? No, el liceo a los 20. El liceo a los 20. Y terminó sus estudios en Montevideo gracias a una beca que le brindaron. Claro. Esto, más que una pregunta, es un gesto de admiración, ya que aún con todos los obstáculos que se pueden generar, logró realizar la profesión de magisterio y seguir profesionalizándose hasta llegar a ser el gran experto que es hoy en día.
Sí. Bueno, yo debo decirlo que hay mucho resultado de las circunstancias. Yo no he sido, nunca tuve espíritu de planificación de mi vida. Nunca me fijé propósitos. Lo que hice fue vivir o ahondar mucho el momento que estaba viviendo. Algunos más, otros tanto como para pasar a ser el motivo de mi vida. Pero todo producto de circunstancias y no planificación mía. Yo entré al liceo a los 21 años. Bueno, cumplí a los 21 en agosto. Y no lo había hecho antes porque me gustaba trabajar. Por razones muy sencillas. Por toda la independencia que le puede dar a uno. Algunos pesos que consigue que gana por mes. Y así va bien, pero todo ese periodo que va desde los 14 que terminé la escuela, en esa época se entraba a los 8 años en la escuela, no había preescolares, no había nada de eso. Y se salía a los 14. En eso fui normal. Y bueno, y conseguí a mi madre convencerla. No tuve que insistir mucho porque en mi pueblo en esa época el liceo no tenía la gravitación que cobró después. Y entonces fui a trabajar en lugar de estudiar. Y en todos esos años en que trabajé en distintas cosas, no sé por qué me aparecía la exhortación o simplemente el decirle a uno, tenés que estudiarlo. Entrale, hacer el liceo, tenés que hacer el liceo. Y eso Y yo aguanté esa resistencia hasta los 20 años. Y después entré al liceo. ¿Por qué? Porque, bueno, todos me decían que entrar al liceo. Y entré al liceo a los 20 años. Cuando terminé 4º año, me llamó aparte el director y me dice, mira, te tengo que dar una noticia. Te ganaste una beca. Y yo ni bien sabía yo lo que era una beca. Y como, mirá eso, cuando un alumno alcanza o supera determinado nivel de calificaciones durante los 4 años de liceo, secundaria le da una beca, porque en esa época el panorama de estudio en el interior terminaba en el liceo. Y uno quería seguir estudiando y eso venir acá. Pero yo no había pensado en esas cosas. Yo estaba haciendo el liceo porque me habían jorobado que entrara al liceo y terminé el liceo. Y entonces, secundaria solucionaba el problema de esa brusco abandono del estudio que tenían que hacer la mayoría, con ese mecanismo. Y como yo había entrado al liceo con 20 años, y mis amigos, compañeros tenían 14, yo tenía por lo menos 7 años de madurez, claro, espontánea y biológica. Claro. Pero además, la responsabilidad no, es decir,
Es decir, yo no podía ser el peor de la clase. Claro. Yo tenía que estudiar. Y los otros eran estudiantes normales, estudiaban como estudia un estudiante normal. Yo estudiaba más y seguramente me rendía más, no por inteligencia especial, sino por madurez simplemente. Y bueno, y pasó eso. Y entonces me pregunté cómo era, me dije, ¿qué clave? Me dice, 30 pesos por mes. Y 30 pesos en esa era una cosa muy importante. Y en ese momento fue que yo pensé, bueno, pero si me dan 30 pesos para estar en Montevideo estudiando, no puedo decir que no. Claro. Y me vine a Montevideo a estudiar por eso. Porque tenía la parte económica solucionada. Porque los 30 pesos eran económicamente importantes. El trámite burocrático hizo que yo cobrara 4 meses seguidos, 4 meses juntos, por primera vez. Le compré a mi madre una cocina Volcán, que llamaban, la cocina querosena, ¿no? Y me sobró plata. Compré un reloj, que nunca había tenido reloj de puchero. Y me vine a Montevideo a estudiar medicina. Y como te dije, nunca fui hombre previsor. Y cuando terminé preparatorio de medicina, que eran 2 años que se hacían en el Instituto Vázquez Acevedo, cuando terminé los 2 años, recién supe que la beca caducaba. Que después de esos 2 años no había más beca, porque la beca era de secundaria. Y yo para seguir estudiando pasaba al ambiente universitario donde no había beca. Y yo tenía 27 años. Y ahí medio me sentí como que allí terminaba la cosa. Hay que volver a trabajar, que era lo que estaba haciendo y se acabó. Y alguien porque no concebía, yo no concebía, no aceptaba lo de estudiar medicina trabajando. Empezaba a estudiar medicina con 27 años trabajando. Me voy a recibir un viejito. Además no tenía espíritu de sacrificio como para hacer eso. Me parecía a mí que yo no iba a poder hacerlo. Y estaba en esos intríngulis cuando alguien me habló y dice, mira que magisterio te plantea un panorama distinto. Porque vos estudiando magisterio podés trabajar en algo. Porque son menos. Bueno, y después se termina magisterio y empezaba a cobrar un sueldo. ¿Te das cuenta que de vocación nada? Era la solución de mi problema vital. Exacto. Y yo ya conseguí trabajo. Y ya fui al Instituto Normal y averigué. Y empecé a estudiar magisterio. Y bueno, lo terminé y no era como me había dicho alguien que me recibía de maestro y empezaba a trabajar. No, había que hacer concursos. Pero bueno, hice el concurso y me fue bien. Y hasta ahora vocación, sí, a cierta altura. A cierta altura. Es decir, cuando se hacía el último año, eran 3 años de magisterio, y en el tercero tenía una parte práctica, que se hacía en una escuela de práctica, bajo la orientación de la directora de la escuela de práctica. Y seguía, y
semanalmente iba la inspectora. Y el curso comprendía una lección, que se llamaba lección de crítica, que era básica con respecto a la calificación casi que de todo el año. Es decir, si uno tenía un año que la parte de estudio era normal y corriente, no tenía nada de destaque, pero si daba una buena lección de crítica, tenía otro panorama distinto. Pero además, yo tuve suerte porque cuando me toca la lección de crítica me dieron tema libre. Claro. Entonces yo elegí un tema donde yo había hecho ya cosas parecidas y me había ido bien en la clase con la maestra. Tomé comentario de un poema. Y elegí un poema que se llama Las Carretas, de Juan José Morosoli, poeta minuano, escritor, el más conocido como escritor que como poeta. Que era un poema bellísimo, es un poema bellísimo. Y aquí hay varios poemas hermosos sobre las carretas, pero no me hice ninguno para mí. Bueno, y me fue. No tengo más remedio que ser inmodesto, me fue fantástico. Porque yo sabía muchísimo de la carreta. Porque siempre me había traído la carreta, porque había sido amigo de un viejo que había sido carretero, no jubilado, porque no había jubilación rural cuando él tenía la pensión a la vejez. Y todo lo que yo le preguntaba, Juan Pérez, que así se llamaba, sabía. Entonces me salió una lección muy buena. Pero muy buena en el sentido que a mí lo que me entusiasmó fue que los niños respondieron, los niños gustaron. Yo conseguí la comunicación con ellos, que estaba seguramente en el contenido del poema y en lo que yo les decía a raíz de... Porque algunos versos del poema a mí me recordaban cosas que yo había hablado con él y puse eso. Bueno, y ahí apareció la vocación. Porque bueno, me calificaron muy bien. Y eso significaba que había estado bien. Claro. Y entonces era un mecanismo que yo podía manejar, que me podía servir. Uh-huh. Y seguramente ahí sí apareció la vocación. ¿No? Una vocación que después sí, apenas empezamos a trabajar. Uh-huh. Tal vez en el primer mes de trabajo yo ya estaba, me animé a estar seguro de que me daban esclavos, que ahí estaba mi trabajo. Que era por ahí. Y en esto de ir moviéndonos en la línea del tiempo, ¿no? Sí. Infancia, actualidad. Hay un último bloque de preguntas que tiene que ver con la actualidad y la educación. Bien. En principio pregunta cómo ve usted qué impacta la pandemia en la educación, qué opina sobre la educación a distancia y si considera que las nuevas tecnologías ayudan a los niños en el proceso de aprendizaje. Y después hay otra que dice: ¿ha sentido a lo largo de los años que el respeto hacia los maestros como figuras importantes en el crecimiento de los niños ha ido disminuyendo? Y la última, ya que la Fundación ayuda a personas vocacionales
y que usted ha demostrado una vocación clara en lo que hace, ¿qué consejos le daría a un joven que no está seguro de su vocación? Cuánta cosa. Cuánta cosa, este último bloque variado. No sé cómo era el primero. En torno a la pandemia, sobre todo. Sí. Cómo hay... Bueno, lo de la pandemia, es decir, ante todo, mis opiniones en este momento son fatalmente relativas, porque yo hace ya unos años que no tengo contacto con la escuela. Es decir, y una de las cosas que yo aprendí, y no es hacer literatura, es que el fenómeno educativo tiene una raíz de intimidad que comparten el niño y el maestro. Y todo el mundo además es ajeno. No, esto lo vi clarito en la primera visita de Pesca. Tal vez poniendo un ejemplo, allanamos la cosa. Después de haber trabajado yo frente a la inspectora, y después de haber trabajado ella, bueno, los niños al recreo y quedamos una conversación, que era un comentario sobre lo que se había visto hasta ese momento. Y de repente, mira, lo que le voy a recomendar y que le preste atención, especial atención, a un niño que se sienta ahí. Porque ese es un niño ese que tiene, bueno, ahí me dio ahí una serie de apreciaciones sobre la personalidad del niño, donde me acuerdo que la timidez, y a estos niños hay que prestarle, porque él 2 veces levantó la mano hasta la mitad. Bueno, yo no le dije nada, pero si hubiera ido 2 o 3 meses antes, ni así levantaba la mano al niño. Es decir, a aquel niño yo le había prestado especial atención. Y con eso habíamos conseguido eso. Entonces ahí me di cuenta yo de que el trabajo educativo en relación con el maestro tiene un ámbito privado, digamos así, donde nadie, y cuando una inspectora va y mira, un inspector va y mira, tiene experiencia de años, pero la cantidad de cosas que no se llevan de una clase es enorme, porque cada salón es un universo donde rigen valores o cosas que solo allí se conocen. Claro. Entonces me parece que eso me lo lleva a uno a frenarse antes de opinar sobre esas circunstancias, ¿no? No es que sea una cosa privativa, pero no es una cosa de puertas abiertas, que de lejos se vea todo. Hay que entrar y por más que se entre y por más que se escudriñe, seguramente van a escapar cosas
que han ocurrido, que son importantes, que son trascendentes y que no se ven. El acto educativo tiene eso, ¿no? Hay una complicidad implícita, por decirlo de alguna manera, entre el maestro y sus alumnos. Y ya les digo, el director o inspector que venga, no crean que sale sabiendo todo de aquello, ¿no? Es así. Por eso yo me cuido mucho también de hablar. Ahora, con respecto a lo de la pandemia, bueno, si no han cambiado mucho las cosas, que seguramente han cambiado, sí, pero esta es de las cosas que están en la raíz del proceso educativo, que es la relación entre el medio, entre el ámbito en que la escuela actúa y la escuela. Ahí hay una relación empática. Eso es mayor, menor, pero la hay siempre. Y este es uno de los casos que se pueden utilizar para si alguien duda de lo que uno está diciendo. Porque la pandemia se supone que provoca una perturbación familiar muy profunda, muy grave, ¿no? Y si en ese ámbito familiar hay niños, eso tiene que repercutir en los niños, indudablemente. Y a través de cada uno de ellos en la escuela, indudablemente. La escuela es un órgano bastante sensible. Pienso que no habrá cambiado tanto. Yo ya hace unos años que no entro, pero durante unos cuantos años entré mucho en las escuelas. Habiendo sido jubilado ya. El problema fue así, cuando yo dejé el magisterio, cuando el problema de la dictadura, y después que terminó la dictadura, me ofrecieron, como a muchos maestros que estaban en la dictadura, el reingreso. Pero en la dictadura fueron más de 10 años. Y yo sentí que eso hacía que uno fuera indudablemente un extranjero en la escuela. La escuela es un mundo que no se puede abandonar durante tanto tiempo y volver con la misma vigencia, con la misma identidad con el ámbito en el cual se trabaja. Y yo no quise aceptar, no me reintegré. Pero comenzó un día uno y después me invitaban de las escuelas. Maestros que trabajaban con material mío. Y que bueno, cuando uno lleva un trozo literario, un poema, lo que fuere, tiene obligación de hablar del autor. Bueno, y el autor vivía, no estaba muerto, y lo invitaban, capaz que venía. Entonces, allá iba yo y pasamos una mañana preciosa, ¿no? Hablando de mis cosas con ellos, oyéndolos opinar, conversando y contándoles además otras cosas que lo que ellos me planteaban requerían. Es decir, eso lo hice durante unos cuantos años. Incluso fui dejando de hacerlo porque en realidad era mucho, me terminé, ya no, me cansaba un poco. Pero estuve mucho tiempo en contacto con la escuela. Pero ahora no sé cómo se trabaja. Confío en los maestros que conocí y pienso que no tienen por qué haber cambiado tanto.
todo cambia, se sabe, ya lo dijo Violeta, pero hay grados de cambio, ¿no? Incluso es hasta imprescindible cambiar porque todo cambia. Pero les tengo confianza a los maestros. No quiero hacer literatura, pero que el ámbito de los salones tienen una calidad afectiva que la construyen en un porcentaje muy grande, más del 90% de los niños. Por eso debe ser, habrá cambiado, pero seguirá siendo bueno el trabajo de la enseñanza, seguramente. Bien. Y bueno, viendo un poco estos jóvenes vocacionales, son 26 jóvenes vocacionales que conforman la generación José María Ovaldía, que en estos momentos lo están mirando, están escuchando atentamente su testimonio de distintas áreas de vocación, porque Chamangá tiene eso que conjuga educación, ciencia, deporte, danza, literatura, técnicos, mecánicos. Hay un caleidoscopio de vocaciones y de oficios, pero sí tienen en común esta garra de seguir adelante a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces me parece que el testimonio suyo tiene muchos elementos para poder seguir profundizando con ellos, sobre todo aspectos que tienen que ver con cómo secundar lo que está sucediendo, ¿no? Cómo secundar las circunstancias y que no se trata de planificar tanto, sino de estar inserto en el hoy de una manera tan profunda que eso construye futuro, porque no es el nihilismo y la nada, es un estar vivo hoy, siendo conscientes de que es la forma de ir construyendo el camino. Yo le agradezco, José María, su tiempo, todo su testimonio, porque esto nos da muchos elementos para dar continuidad y dando ánimo a estos jóvenes que están queriendo hacer este camino y viendo que es posible, ¿no? Escuchándolo es posible. Es posible, sí. Bueno, no quiero dejar escapar porque se puede olvidarme. El asunto de mi nombre a esto, ¿no? Pienso y solo caben dos formas de recibirlo, como una honra que no me cuesta en absoluto, y creo que es una honra muy grande. Además, yo tengo un mecanismo que me sirve para el caso, es transformar la honra en alegría y me quedo con lo otro, que hay que estar alegre. Me causa una alegría muy grande. Que bueno, hay una moneda que no confiamos en ella porque está vieja y castita, pero sigue valiendo, que es la gratitud, ¿no? Me conmueve hondamente la gratitud de eso. Me alegra mucho que alguien haya unido mi nombre o lo que soy al proceso educativo, que es algo tan sustancial para mí. Muchísimas gracias por eso. Y a los que están en esto, sí,
indudablemente. El esquema ha variado un poco a través de los años. Cuando yo era joven, las circunstancias distantes de las actuales en muchos aspectos, pero en lo sustancial siguen siendo lo mismo. Dificultades a afrontar, casi la obligación de vencerlas y convencerse por confianza en quien confíen, que siempre tenemos a alguien en que confiar. Sigan adelante, que adelante siempre hay algo. Muchas gracias. A ustedes.